Hola a todos, bienvenidos a la presentación del segundo Atlas Herpetológico de la Comunidad Valenciana. Esta charla la realizamos el pasado día 11 de marzo de forma online. Pudieron asistir unas 30 personas. Y bueno, por motivos técnicos no pudimos grabarla en su momento, así que vamos a volverla a grabar ahora. Voy a contar más o menos lo que contamos aquella vez, poniendo un pequeño fragmento de lo que se pudo grabar ahora a continuación. Y, y nada, bueno, para empezar, pues el objetivo de esta charla era presentar el proyecto del Atlas Herpetológico de la Comunidad Valenciana, este segundo Atlas que llevamos a cabo desde la Asociación Herpetológica Timón como asociación entidad coordinadora. Y bueno, yo soy Luis Albero, soy presidente de la Asociación Herpetológica Timón y soy uno de los dos coordinadores generales del Atlas, junto con Vicente Sancho, que también participará en, en esta charla y que fue el coordinador del primer Atlas Herpetológico de la Comunidad Valenciana. Y bueno, para empezar, haremos un pequeño contexto acerca de la situación herpetológica de la Comunidad Valenciana, tanto de sus hábitats como de su importancia y riqueza herpetológica. A continuación, enumeraremos y haremos una pequeña presentación de los objetivos y el proyecto del Atlas. Y para terminar, pues hablaremos de la metodología, muy importante de cara a la gente que queráis participar en este proyecto. Y bueno, y cualquier duda que tengáis, pues al final de la charla podéis escribirnos por nuestras redes sociales o por el correo del Atlas para que os las resolvamos. Y nada, pues vamos a empezar con... A ver si me pasa la diapositiva. Vamos a empezar hablando del contexto biogeográfico y la importancia herpetológica de la Comunidad Valenciana, para lo cual os pondré un fragmento de la charla original, que es lo único que se pudo grabar, que fueron unos minutos, unos 9 minutos, hasta que nos interrumpieron para meter a gente en la reunión y tuvimos que dejar de hablar del tema. Vale, ya está, ya le he dado a grabar. Vale, pues como iba diciendo, eh, en la Comunidad Valenciana tenemos pues diversidad de climas dentro de un ámbito cálido. Y esto condiciona pues los herpetos que tenemos aquí. En concreto, actualmente, a día de hoy, según los datos que tenemos de toda la bibliografía, más los muestreos que hemos hecho para el Atlas, hasta ahora, que no son muchos por el año que hemos tenido, tendríamos 9 especies de anfibios en la Comunidad Valenciana, con poblaciones reproductoras asentadas en la misma. De ellas, 8 especies serían autóctonas de la Comunidad Valenciana y tendríamos una especie introducida que sería el tritón pigmeo, que tiene una población introducida en el sur de Alicante. Y en cambio de reptiles, tendríamos 26 especies, de las cuales 22 serían autóctonas y el resto serían especies introducidas, como por ejemplo los galápagos americanos y otras especies similares, como el camaleón común, etc. Marcado con un asterisco porque dentro de estas especies de reptiles hay muchos cambios taxonómicos últimamente, por ejemplo en las lagartijas del género Podarcis, que no sabemos todavía cuántas especies podemos llegar a tener en la comunidad, y como esto está muy cambiante en todo el tema taxonómico, pues 26 especies con reservas hasta que veamos si alguna de estas nos la separan o nos la mantienen así. Y bueno, no me voy a entretener demasiado explicando las especies de la Comunidad Valenciana porque tampoco es el objetivo de la charla. Os he dejado aquí abajo este link que os conduce a unas fichas que preparamos en la Asociación Timón de cada una de las especies de la herpetofauna valenciana durante el confinamiento, que son bastante completas, y de aquí podéis ver toda la información de cada una de las especies valencianas, así que bueno, os remito a ello para eso y no me voy a entretener más. Sí que me gustaría repasar un poco algunos ambientes, digamos, característicos de la Comunidad Valenciana, haciendo un gradiente también de temperatura y de precipitación para presentar un poco el contexto de la comunidad y para, pues eso, hacernos una idea de qué tipo de datos nos puede dar este atlas, y también un poco de las amenazas a las que se enfrentan los herpetos en cada uno de estos hábitats, que no siempre son las mismas, ¿no? Empezando un poco por las zonas del sur de Alicante, estos paisajes áridos, termomediterráneos, paisajes con poca precipitación, con una gran escorrentía, poca vegetación, que pueden recordar a los paisajes incluso del norte de África, ¿no? Aquí, pues, ¿qué especies de herpetos, por ejemplo, tendríamos aquí? He puesto algunas representativas, como puede ser la salamanquesa rosada, que es
un reptil que en la península ibérica está muy asociado a zonas muy cálidas, zonas que no tienen heladas, zonas costeras, y en la Comunidad Valenciana pues la tenemos muy bien representada. También algunos anfibios, como por ejemplo el sapo corredor, que es de los pocos anfibios que se pueden adaptar a estas zonas tan áridas, con poca precipitación y criando en ambientes húmedos muy temporales. Estos ejemplares son todos fotografiados en el sur de Alicante. Incluso pues nuevas incorporaciones, por así decir, a la fauna valenciana que no aparecían en trabajos anteriores, ¿no? Como el camaleón común, que es una especie que ha sido introducida recientemente en en algunas localidades de Alicante y al menos una de Valencia también. Y es una especie pues que hasta hace poco no contábamos con ella en la fauna valenciana y que tanto de forma accidental como de forma deliberada, no podemos saber si en todos los casos de una forma o de otra, seguramente una mezcla de las dos, pues ha llegado a instalarse y se encuentra actualmente en expansión. También tendríamos otras especies, como especies de ofidios, especies de laquértidos y en general bastante escasez de anfibios, como en toda lo que es la Comunidad Valenciana, ¿no? Que tenemos una riqueza de reptiles bastante mayor a la riqueza de anfibios, también por este tema biogeográfico que os comentaba antes. Si vamos un poco más al norte, este paisaje pues os sonará a muchos como el típico paisaje costero de la Comunidad Valenciana, ¿no? Paisaje típico de campos de naranjos, de huertas, de pequeñas urbanizaciones, que en muchas ocasiones está viendo alterado también por la intensificación agraria y por la urbanización desmedida que hemos tenido aquí en la comunidad y que tiene pues unas comunidades de herpetos, digamos, adaptadas a estos ambientes humanizados que son también muy interesantes. Por ejemplo, los sapos parteros, que en la Comunidad Valenciana muchas veces se encuentran en estas zonas tan cálidas, tan diferentes a otros hábitats que ocupan en el resto de la península. Aquí tendríamos un sapo partero común que muchas veces utilizan albercas de riego en estos hábitats. Muchas veces vemos también a las típicas lagartijas del género Podarquis aquí en las huertas, o incluso algunos ofidios como las culebras bastardas, las culebras de herradura o las de escalera, que son especies termófilas y muy bien adaptadas a estas zonas, ¿no? Y bueno, pues aquí hago un inciso, pues eso, que para explicar que el Atlas muchas veces nos podrá dar información acerca del estado de conservación de estos herpetos que viven cerca del hombre y de cómo les haya podido afectar la transformación de su medio en cuanto a la persistencia de poblaciones que probablemente se encontraran citadas en anteriores trabajos y que podemos ver si siguen existiendo en estas localidades donde se citaron, o si por el contrario, por la acción humana, por el abandono de prácticas tradicionales o la intensificación de la agricultura, pues algunas de estas especies sufren bastante y pueden haberse enrarecido, ¿no? Que es una cosa que queremos saber. Si fuéramos más al interior de Valencia, este sería el paisaje típico de cualquier zona, por ejemplo, del interior de la provincia de Valencia o de la de Castellón, antes de las zonas de montaña, también de la de Alicante. Un paisaje forestal dominado por el pino carrasco, el Pinus alepensis, que es el árbol más representativo, diría yo, de la comunidad valenciana, junto con algunas otras especies como las encinas en algunos lugares más húmedos. Un paisaje que tiene, pues, yo diría que, por ejemplo, algunos herpetos muy representativos, como puede ser la lagartija colilarga, la Samodromus algirus, igual uno de los reptiles más fáciles de ver en la comunidad valenciana y más omnipresentes, por así decir, sobre todo en estos ambientes de matorral alto y semiforestales. Como por ejemplo también algunas especies de ofidios, como las culebras de herradura, la culebra de escalera, en zonas así más rocosas, más expuestas, barrancos también. Los barrancos en estas zonas son muy interesantes como refugios de muchas especies de herpetofauna. Y otra especie muy interesante de estas zonas sería el lagarto bético, el Timon nevadensis, esta especie recientemente descrita, que la tenemos presente desde la provincia de Alicante hasta el norte de Castellón, a lo largo de toda la comunidad valenciana, aunque en el interior tenemos también el otro lagarto, el lagarto celado, que os hablaremos más adelante sobre este tema de los lagartos, ya que es muy interesante de cara al proyecto. Y bueno, en estas zonas, una de las principales amenazas que tienen los herpetos, por ejemplo, en la comunidad valenciana, son los incendios forestales. También otras transformaciones de su hábitat, como las repoblaciones intensivas con pinos, que pueden hacer que el hábitat sea muy cerrado y muy sombrío, entonces muy inadecuado para los reptiles. También el turismo intensivo, urbanizaciones y otras causas, como por ejemplo los atropellos, que también conviene estudiar durante los muestreos que se hagan para el Atlas. Yéndonos más hacia el interior, os he querido poner, por ejemplo, esta foto que corresponde a los lavajos de Sinarcas, en la comarca Requena-Utiel, en Valencia. Es una charca muy representativa y muy conocida y que puede representar este tipo de ecosistema, ¿no? Que serían las charcas temporales y los ambientes semiesteparios o ambientes abiertos en el interior de las provincias de Valencia, de Castellón y de Alicante.
y que tienen algunas especies, sobre todo de anfibios, que no se encuentran en otras zonas en lo que es el contexto de la Comunidad Valenciana. Igual la más representativa sería el gallipato, Pleurodeles walt, que en la Comunidad Valenciana es una especie vulnerable y se encuentra en estos puntos de agua del interior, sobre todo en lo que sería Valencia y Castellón, pero también en Alicante en ambientes similares a los que veis en la imagen. También el sapo de espuelas, el Pelobates cultripes, que muchas veces comparte hábitats con el gallipato, probablemente algo más escaso que el gallipato, también ocupa zonas costeras, como dunas, y otros ambientes litorales, ha sufrido bastante también en la Comunidad Valenciana con el urbanismo, y bueno, y también pues algunos reptiles podríamos encontrar aquí, la culebra hiperina probablemente sería el más representativo de estas zonas húmedas, también la culebra de collar en algunos sitios. Y por último, pues tendríamos las zonas de montaña que os comentaba antes, interior de Castellón, interior de Valencia, Rincón de Ademuz, zonas de alta montaña, bueno, de media montaña supramediterráneas, por encima de los 1500 metros de altitud, que serían refugio de algunas especies que en la Comunidad Valenciana solo podemos encontrar aquí, y probablemente unas zonas también bastante amenazadas, especialmente por el calentamiento global, ya que con la subida de las temperaturas, pues muchas de estas especies de herpetos adaptados a estos ambientes de montaña podrían verse desplazados por la expansión de otras especies más termófilas o bien por directamente la desaparición de sus hábitats, ¿no? Bueno, pues como os iba diciendo, ahora... Bueno, pues empezamos de nuevo la charla, digamos, a posteriori, ya que aquí se interrumpió la charla original. Y como os iba contando, estamos hablando de los diferentes medios que se pueden encontrar en la Comunidad Valenciana y digamos, las especies reptiles más representativas de dicha comunidad, ¿no? En zonas altas, por encima de los 1400 metros, entre los 1400 y 1800 metros, ya que en la Comunidad Valenciana no encontramos zonas de gran altitud, zonas por encima de 2000 metros, en la Comunidad Valenciana pues no se encuentran, y eso hace que falten especies típicamente alpinas, como podrían ser lagartijas del género Iberolaquerta, por ejemplo. Pero sí que tenemos zonas supramediterráneas por encima de los 1400 metros, donde podemos encontrar algunas especies de gran interés. Una de ellas sería esta, el eslizón ibérico, Chalcides bedriegae, que es una especie muy repartida por toda la Comunidad Valenciana y que particularmente encontramos en estos medios, digamos, de supramediterráneos o de montaña en bastante abundancia, aunque también puede ser abundante en zonas costeras. Decir que es muy representativo aquí debido a que es fácil de encontrar, a diferencia de otras zonas de la península, ya que no tenemos otras especies de eslizones que puedan competir con él, como pueden ser el eslizón pteridáctilo especialmente, que es abundante en muchas zonas de la península, pero que en la Comunidad Valenciana no está presente. Otra especie muy característica de estos ambientes montanos, que también se puede encontrar en otras zonas de Iberia, sería la víbora hocicuda, Vipera latastei, también endemismo ibérico, una especie muy emblemática, ¿no?, para todos los que se dedican a la herpetología, debido a su carácter de serpiente venenosa, que siempre tiene ese halo de misterio y de fascinación. También es una especie muy esquiva, que siempre es muy difícil de ver, a pesar de lo que se pueda decir por ahí. Y bueno, en la Comunidad Valenciana está un poco repartida por todo el territorio, sobre todo en zonas montañosas alejadas de la presencia humana y con cierto frescor o cierta pendiente, como pueden ser barrancos, siendo especialmente abundante en estas zonas situadas a una cierta altitud, y una especie a la que también convendría dedicar esfuerzo para dilucidar el estado de conservación de sus poblaciones, si ha podido sufrir alguna disminución, ya que actualmente pues, la especie se considera como vulnerable a nivel ibérico, ¿no? Y para terminar, pues otra especie de serpiente sería la culebra lisa europea, Coronel austriaca, de la cual tenemos algunas poblaciones relictas en la Comunidad Valenciana. También una especie muy interesante de carácter eurosiberiano que llega ya a su límite de casi sur de distribución, que el límite sur estaría en Sierra Nevada, pero no, una de sus zonas, de sus poblaciones periféricas estaría en la Comunidad Valenciana, en la zona de Peñagolosa, en la zona de Jabalambre y en el Maestrazgo, donde se puede encontrar esta especie. Y bueno, el Atlas también tendría que ser una herramienta para conocer dónde se la puede encontrar y sus poblaciones han podido sufrir algún tipo de disminución de cara al cambio climático o a otros factores que hayan podido afectar a esta serpiente. Y bueno, esta foto que tenéis aquí pues es de un ejemplar de Peñagolosa que nos la cedió José García, y una de las pocas fotos que yo al menos he podido ver de esta especie en la Comunidad Valenciana.
Y bueno, dejando ya la parte biogeográfica, herpetológica de introducción, vamos a hablar ya de lo que sería el Atlas, del proyecto que tenemos entre manos. Y bueno, decir que este proyecto lo iniciamos desde la Asociación Herpetológica Timón con el objetivo principal de dilucidar la distribución de los anfibios y reptiles, ofreciendo una información actualizada, importante porque no existían trabajos hechos, digamos, en el siglo XXI sobre la distribución de anfibios y reptiles en la Comunidad Valenciana, y también fiable, con citas revisadas y con citas creíbles, porque hay a veces trabajos por ahí que citan cosas que igual luego no están o pueden ser diferentes, que pueden ser confusiones. Es importante que la información sea fiable, con una revisión científica de las diferentes especies de anfibios y reptiles pues, presentes en el territorio de la comunidad, como pone aquí, actualizando el primer atlas herpetológico realizado por la Comba y Sancho en el 99. Y desde este año pues han pasado ya 20 años y ha podido haber diferentes cambios, ha podido haber poblaciones que quizá pasaron desapercibidas en el primer atlas y que ahora se puedan encontrar, mientras que otras que se encontraron entonces han podido desaparecer por diferentes causas, como por ejemplo por el desarrollo urbanístico o agrario que ha sufrido la Comunidad Valenciana en estos últimos 20 años de forma bastante notable, ¿no? Entonces voy a dejar paso a Vicent Sancho para que os hable un poco del primer atlas herpetológico de la Comunidad Valenciana, del cual él fue uno de los dos autores, junto con Ignacio Lacomba. Hola. Bien, pues os voy a contar así rápidamente un poco lo que fue el primer atlas de anfibios y reptiles de la Comunidad Valenciana. Un poco lo organizamos dentro de una asociación naturalista, que era Roncadell, el Grupo de Estudio y Defensa del Entorn, y empezamos los trabajos, digamos, de coordinación en el año 94. Y bueno, aquí veis, hasta que se publicó en el Boletín de la Herpetológica, fueron 5 años bastante intensos de recopilación de datos y de muestreos también, ¿verdad? Voy a pasar así rápidamente un pequeño resumen y os lo explico cómo fue el asunto, ¿no? Bien, primero lo que hicimos fue hacer un mailing. Entonces el mailing se hacía por correo postal, es decir, enviábamos cartas a naturalistas, asociaciones y demás que podían estar interesadas y que podían tener datos de herpetos, ¿no? Ya sea en sus cuadernos de campo o demás, ¿no? Hicimos unas fichas como las que veis aquí, fichas de datos sueltos que la gente tenía en sus cuadernos de campo, ¿vale? Y también preparamos unas fichas de muestreo, ¿no? Para ir a un lugar en concreto y recopilar, por una parte, el tipo de ambiente, las características del lugar y las especies presentes. ¿Vale? Todo esto, ya os digo, lo hacíamos por correo postal, es decir, enviando cartas en papel dentro de un sobre, le metíamos un sello y lo enviábamos a las diferentes personas o entidades que podían participar. Y ellos, a su vez, pues ya nos rebotaban sus datos recopilados de cuadernos de campo o bien de muestreos específicos, ¿no? que se fueron haciendo a lo largo de esos años. También recopilamos información de todo tipo de informes y trabajos que había parciales o cualquier documento que tuviese alguna cita o alguna observación de anfibio o reptil, pues lo recopilamos y lo metimos en una base de datos. ¿Vale? Bueno, en el Atlas participó ciento y pico personas y unas 20 entidades y asociaciones. Y bueno, todos esos datos, ya os digo, fuimos volcando a una base de datos que recopilamos cerca de 5.000 citas, ya sea de bibliografía o de los muestreos y los datos que teníamos en los cuadernos de campo. Con todo esto, bueno, ya veis, aparte de las fichas formales que teníamos, pues luego la gente pues, nos enviaba los datos como le venía en gana, ¿no? Pero bueno, la tarea mía en este caso fue pues traducir todo esto, que en este caso veis que era un mapa, esto creo que era el término de Picassent, con los puntitos donde había detectado cada especie y bueno,
mi tarea fue pues pasar esto a coordenadas y a la base de datos. Aparte de estas fichas, mapas y demás, pues la gente ya nos iba pasando cualquier tipo de dato en cualquier soporte. Aquí veis las fichas improvisadas, incluso en cualquier dato era bueno, claro, porque había escasez de datos y cualquier dato podía ser interesante y lo anotábamos conforme podíamos, pues en las servietas del bar y, bueno, papeles, hojas sueltas, etcétera. Bien, con todo esto hicimos un informe en su día y luego ya preparamos lo que es una publicación que salió en formato de artículo en el boletín de la herpetológica. Eso está disponible en la página y si no también lo podemos colgar en la página de Timon. Y aquí lo interesante es, pues, no sé, esta tabla que nos puede servir también para comparar cómo ha evolucionado el tema, ¿no? Con las diferentes especies, el grado de cobertura en cuadrículas, por ejemplo, hay pato el 21,7% de las cuadrículas y así con todas las especies. Eso lo podemos ahora comprobar y comparar con los datos que recopilemos en este segundo atlas. Ya os digo, bueno, que la composición de herpetos se ha mantenido estable, 8 especies de anfibios y 21 de reptiles que había en aquel entonces. Ahora son 22 especies de reptiles, contando que la certa lépida ya se ha dividido en 2 especies, que es el Timon lepidus y Timon nevadensis. Luego seguramente habrá que ampliar el número de especies, sobre todo por la división que ha habido ahora recientemente con las Podarcis hispánica, que ahora se han dividido en algunas más, ¿vale? Que eso lo tenemos ya que ir afinando. Bien, aquí veis luego con todos los datos recopilados en la base de datos, hicimos los mapas, eran muy de andar por casa, es decir, lo hacíamos con el Paint, ¿vale? Primero lo pintamos con rotulador en unas fichas y luego lo pasamos para que quedase un poco más aseado. Claro, ahora la tecnología que tenemos facilita mucho la tarea, ya sea de recopilación y también de representación de estos datos. Ahora prácticamente con las aplicaciones que tenemos en el Atlas, los mapas se actualizan inmediatamente, es decir, recogemos datos en el campo y se suben a la nube, ¿no? Y tenemos los mapas prácticamente en tiempo real. Cuando se incluye un dato ya se actualiza el mapa, lo cual es una ventaja enorme, ¿no? Bien, con todos estos datos recopilados, luego se pasaron al banco de datos de biodiversidad actual. Se hizo esta monografía de la Consellería de Peces, Anfibios y Reptiles y también se volcaron al Atlas Libro Rojo de Anfibios y Reptiles de España. Y bueno, actualmente todos estos datos figuran en el banco de datos, en el SIARE y en otras plataformas que también están disponibles. Ahora la tarea es actualizar los datos desde 2010 y ver cómo queda la cosa, ¿no? Y bueno, esto es un poco el resumen de lo que fue el primer Atlas. Muy bien, pues habiendo concluido esta explicación sobre el primer Atlas de la Comunidad Valenciana, vamos a presentar ahora este nuevo proyecto, el segundo Atlas, hablando un poco de los objetivos y la metodología del Atlas, y al final os hablaremos también un poco de algunas especies de particular interés en las que convendría centrarse. Bien, pues bueno, el objetivo del Atlas, como os comentaba antes, es ofrecer información actual, obviamente, citas recientes, fiable y exhaustiva, es decir, muestrear todo el territorio sin dejar ninguna zona sin mirar, digamos de forma ideal. Lo ideal sería mirar todo el territorio, veremos hasta qué punto se puede lograr esto, de todas las especies de anfibios y reptiles de la Comunidad Valenciana. Esta información pues es fundamental tanto para conocer las especies, para conocer, por ejemplo, datos importantes sobre uso de hábitat, preferencias de hábitat, biogeografía y otros rasgos de las especies y de su historia natural, como principalmente para evaluar su estado de conservación, las amenazas que puedan tener,
cómo les ha podido afectar, por ejemplo, los cambios de sus hábitats y proponer medidas de conservación y medidas de conservación también de sus hábitats. Por ejemplo, haciendo un catálogo de zonas de especial interés para los herpetos en la Comunidad Valenciana que pudieran protegerse, o identificando aquellas especies que pudieran tener un estado de conservación más precario y en las que convendría centrarse. Y bueno, pues esto brevemente. El equipo que formamos el Atlas, al menos los coordinadores, pues como coordinadores generales estaríamos Vicent Sancho y Luis Albero, que soy yo. De coordinador técnico tenemos a Martiño Cabana, que ha sido todo un fichaje en este proyecto. La verdad es que nos ha facilitado mucho contar con él toda la parte de procesamiento de datos, ya que es un auténtico crack en temas informáticos, y la verdad es que se agradece poder contar con alguien así en el Atlas como coordinador técnico. Y luego tenemos 3 coordinadores provinciales que se encargan de recopilar las citas de cada una de sus provincias al ser residentes en dichas provincias, y de coordinar también a los voluntarios de las diferentes provincias y encargarse de la asignación de cuadrículas, que es un tema del que hablaremos ahora más adelante. El coordinador provincial de Castellón sería Berto Gil, el de Valencia sería Josep Francesc Bisbal y el de Alicante sería Emilio Rosillo. Y bueno, Martiño nos ha preparado también este visor donde podemos ir viendo las citas que se van subiendo al Atlas y cómo avanza pues este proyecto. Lo tenéis aquí en este link, y en el visor podéis ver tanto la distribución de cada una de las especies según los datos que vamos recopilando en el Atlas, en la Comunidad Valenciana, que lo presentamos en formato 10×10, de cuadrículas UTM 10×10, como también si estas cuadrículas están asignadas a algún colaborador, el número de especies por cuadrícula que hemos citado, y es una herramienta pues que puede servir para planear los muestreos, al ver qué especies faltan en cada cuadrícula y ver si de verdad se pueden encontrar allí, y ver un poco cómo avanza este trabajo. Y bueno, es una herramienta también pues de que podamos conocer los resultados del Atlas, ir conociéndolos antes de la publicación del Atlas. Así que es muy interesante poder contar con esto y os animo a visitarlo. En cuanto a la metodología, pues bueno, en cuanto a fechas no hay mucho especificado. Pensamos que en función del número de citas que vayamos recibiendo y de cómo avancen los muestreos, podrá durar entre 5 a 10 años. Como hemos empezado este año de pandemia, pues hemos podido hacer menos muestreos de los que nos hubiera gustado, así que veremos en los años, cuando ya acabe un poco este tema, cómo se va a ir pudiendo muestrear y las citas que recibimos, y esperemos poder acabarlo antes de 10 años, que yo creo que ya es un tiempo considerable. Ya que recibimos citas a partir del año 2010, pues convendría acabarlo antes del 2030 para no tener un periodo tan dilatado de citas que haya podido haber cambios durante ese periodo, ¿no? Lo ideal sería acabarlo antes de 5 años, pero bueno, eso es posible que no podamos hacerlo porque el territorio de la Comunidad Valenciana es bastante extenso y hay bastante que mirar, ¿no? Para obtener las citas, pues contamos con una mezcla de muestreos realizados por voluntarios de forma específica para conseguir citas para el Atlas en el campo, tanto voluntarios de la Asociación Herpetológica Timón como de otros colectivos, como personas particulares que quieran colaborar. Y también recopilamos citas provenientes de otras fuentes, como puede ser el SIARE de la Asociación Herpetológica Española, el Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunidad Valenciana, que lo administra la Generalitat, de redes sociales y de otras plataformas como Observado, Biodiversidad Virtual y diferentes plataformas que recogen datos sobre anfibios y reptiles o sobre biodiversidad en general. Y bueno, el objetivo final pues es la publicación del Atlas en formato libro, con los mapas a una resolución de 5×5 kilómetros como resolución mínima, y por supuesto la elaboración de propuestas de conservación, de un catálogo de zonas importantes para los anfibios y reptiles en la Comunidad Valenciana, y que digamos que este proyecto al final conlleve en medidas serias para conservar a los herpetos por parte de la administración, a la vez que fomente pues el conocimiento de los herpetos valencianos dentro de lo que sería la sociedad, ¿no? Para lo cual este proyecto pues es importante y es una de las, si no el más importante de los proyectos que está llevando a cabo ahora mismo nuestra asociación, la Asociación Herpetológica Timón. En cuanto a los muestreos de campo, pues por parte de los voluntarios, digamos, que no pertenezcan a la asociación y que no cuenten con permisos que les autoricen a realizar unos muestreos invasivos o que conlleven una cierta manipulación de los ejemplares o de los hábitats, los muestreos son simplemente visuales, es lo que recomendamos. Simplemente visitar las zonas potenciales para ver herpetos y realizar estos muestreos pues
simplemente viendo qué especies hay, porque gran parte de los anfibios y reptiles no hace falta otra cosa, digamos, para encontrarlos que simplemente recorrer sus hábitats y fijarse en qué especies ves. Se pueden hacer muestreos auditivos en el caso de anfibios que cantan. Y, y luego ya, pues por parte de miembros de la asociación y personal autorizado como agentes forestales y medioambientales y personal de la administración y otras personas que tengan estos permisos para poder realizarlos, pues se pueden hacer muestreos más específicos, como pueden ser muestreos de anfibios utilizando mangueo en charcas, como pueden ser otros muestreos como levantar piedras, buscar debajo de refugios y cosas así que facilitan obtener más citas y más información sobre algunas especies concretas para los que podrían hacer falta este tipo de muestreos, como pueden ser por los anfibios, los galápagos y otros animales y otros herpetos pues de estas características. Pero vamos, que para una persona que colabore en el Atlas, digamos, por su cuenta, un naturalista de a pie, de cualquier colaborador, los muestreos visuales y auditivos son más que suficientes y seguramente proporcionen bastante información sobre las especies de anfibios y reptiles que se encuentren en un lugar, ¿no? Y el objetivo pues, es asegurar la mínima alteración del hábitat, como pone aquí, e intentar que estos muestreos pues, dejen los hábitats tal y como se encuentran y no afecten obviamente a las poblaciones de anfibios y reptiles, que al final son las que queremos conservar y es para lo que estamos haciendo este Atlas, ¿no? Muy bien, pues para participar en el Atlas tenemos, en primer lugar, decir que tenemos dentro de la web un apartado donde explicamos detalladamente sobre el proyecto, que tenéis en este enlace que podéis ver en pantalla en la presentación. Y aquí os podéis descargar una guía del Atlas en PDF, una guía para colaboradores que hemos realizado y que explica de forma muy detallada lo que yo voy a explicar ahora, pues de una forma un poco más resumida, ¿no? Y nada, es decir, que como información importante, como podéis ver aquí, que para participar en el Atlas es obligatorio inscribirse como colaborador, ya que necesitamos tener controlado pues quién participa y quién no para a la hora de revisar las citas y de ponernos en contacto con los participantes, ¿no? Es muy sencillo inscribirse, simplemente en el link este encontraréis un formulario que os lo mostraré aquí también, y lo único que necesitáis es poner vuestro nombre, vuestros apellidos y un correo electrónico de Gmail. Eso es importante, ya que para las citas estamos utilizando una aplicación móvil que se llama Epicolect 5 y que facilita mucho la toma de datos en el campo. Y esta aplicación pues requiere de un correo electrónico de Gmail para poder utilizarla. Entonces es recomendable pues tener un correo de Gmail, que yo creo que hoy en día mucha gente lo tiene. Y simplemente pues no hace falta otra cosa para inscribirse. Una vez rellenéis este formulario y lo enviéis, se os confirmará por correo vuestra alta como participantes y ya podréis descargar Epicolect y acceder al proyecto del Atlas, que ahora os explicaré un poco cómo va. Muy bien, pues eso. Una vez os instaléis Epicolect y busquéis dentro del apartado de proyectos que tiene dentro esta app en el móvil el proyecto Atlas Herpetos CV, que es como se llama el proyecto del Atlas. Si no estáis inscritos en el formulario que os enseñaba aquí, os aparecerá como bloqueado, ¿no? Pues una vez os inscribáis, pues ya podréis acceder porque os habremos dado acceso. Esta aplicación Epicolect, fundamentalmente, pues lo que facilita es que podáis enviar las citas directamente desde el campo. Digamos que cada vez que veis un anfibio o un reptil en el campo, con la aplicación en la mano, simplemente podéis guardar ahí la cita y no tengáis que hacer nada más ni hacer trabajo en casa, que es una cosa que facilita bastante el trabajo, ¿no? Y funciona perfectamente sin cobertura, ya que los datos se pueden enviar a posteriori ya con el wifi en casa, y lo único que necesita es cobertura de GPS, que suele haberla en cualquier sitio. Y decir también pues que con la aplicación también se pueden enviar citas desde casa, desde el ordenador, a posteriori, si lo pudieras utilizarla en el campo. Pues bueno, para utilizar esta app os lo voy a explicar ahora de forma un poco resumida, pero tenéis toda la información en la guía del Atlas que os comentaba antes. Una vez entréis en el proyecto, habría que darle a añadir entrada, que tenéis ahí donde pone el símbolo de más, añadir entrada, y se os abre la pantalla que tenéis a la derecha de la presentación, que tiene dos opciones. Una de ellas es información en abreviatura, info en abreviatura, y la otra opción sería poner la especie, en este cuadradito donde estarían todas las especies de la Comunidad Valenciana. Estas dos opciones las hemos puesto un poco por facilitar, agilizar, digamos, el envío de citas para los que tengáis un poco más de soltura con este tema.
debido al uso de abreviaturas, ¿no? Que ahora os explicaré un poco cómo va. La información de abreviaturas sería simplemente escribir unas abreviaturas en ese cuadro de texto que resumen todo lo que habéis visto de cada especie, de la especie que habéis visto y en qué estado estaba. Y en cambio la otra opción sería ir seleccionándolo campo por campo. Voy a intentar explicarlo de forma que se entienda un poco mejor. Bueno, las abreviaturas, bueno, para empezar, cada cita corresponde únicamente a una sola especie. Cada vez que añadéis una entrada, estáis citando una especie que habéis visto en un punto. Esta especie pueden ser varios individuos o puede ser un solo individuo o pueden ser diferentes estadios, ¿no? Por ejemplo, podríais ver una pareja de sapos en una charca con renacuajos de la misma especie, eso lo podéis meter en una sola cita. Pero si hay dos especies diferentes ya tendríais que hacer dos citas. En la información en abreviatura, lo primero que se pondría sería la abreviatura de la especie, que tenéis aquí abajo un poco las abreviaturas como son. Sería la primera letra del género y las dos primeras del epíteto específico. Por ejemplo, el sapo partero común, Alites obstetricans, sería A o B. El sapo de espuelas, Pelobates cultripe, sería PCU. Y eso sería lo primero que pondríamos, la abreviatura de la especie para saber de qué especie es la cita. Por ejemplo, imaginaos que estamos viendo, como os comentaba antes, una pareja de sapos de espuelas en una charca rodeada de renacuajos de sapo de espuelas. Pondríamos lo primero PCU. Posteriormente pondríamos el número de ejemplares y el estado de ese número de ejemplares que hemos puesto. Por ejemplo, PCU 2, hemos visto una pareja, 2 ejemplares, y el estado, que tenéis aquí las abreviaturas de estado en el cuadro grande, sería una pareja, entonces macho o hembra. Podríais poner 2MH o podríais poner 2A, dos adultos simplemente, ¿no? O, bueno, perdón, 2MH no, tendríais que poner 1M, 1H, ¿no? Porque aquí ya, una vez habéis puesto la especie, lo de número de ejemplares y estados se puede repetir en cadena todas las veces que queráis, si habéis visto ejemplares de diferentes estados. Por ejemplo, sería PCU, 1M, un macho, 1H, una hembra, y luego, si hay larvas, pues si podéis contarlas, por ejemplo, 20L, 20 larvas, o si no, simplemente ponéis L, y ya está. Sin poner número, que eso es como indefinido de que no habéis podido contarlas. Aquí abajo a la derecha tenéis algunos ejemplos del uso de estas abreviaturas. Y bueno, no es muy complicado de utilizar, porque una vez te las aprendes, pues yo creo que facilita bastante el escribir la cita. No tienes que ir pasando por todos los campos de especie, de estado, de tal. Y en menos de un minuto ya tienes escrita la abreviatura y mandada la cita. Importante decir que si utilizáis la información en abreviatura no hay que rellenar los campos más allá de poner la foto y de guardar la ubicación. Y si utilizáis los campos no hay que poner la abreviatura, no utilicéis las dos opciones a la vez, que algunas personas nos lo estáis haciendo en el Atlas. Si citáis con abreviatura, solo la abreviatura. Y si citáis con los campos, solo los campos. Pero no pongáis la abreviatura y los campos a la vez porque si no las citas se pondrán por duplicado, ya que cuando enviáis la cita o leemos la abreviatura o leemos los campos y podría haber problemas ahí. Bueno, una vez tengáis rellenado los campos o puesto la abreviatura, importante guardar también la ubicación, que lo tendréis al final de cada vez que mandéis una cita. Tenéis que darle a guardar entrada para que se guarde. Y una vez en casa, con el wifi, importante sincronizar entradas, que eso lo tenéis también en la pantalla del proyecto, para subir los datos y las fotos. Porque si no sincronizáis entradas, pues nosotros no vamos a recibir las citas, así que no servirá de nada que citéis. Os las quedaréis vosotros en vuestro móvil, así que es muy importante, por eso os lo he remarcado aquí, que sincronicéis las entradas cuando citéis con Epicolet 5. Y ya está, no tendríais que hacer nada más. Ya tendríamos las citas dentro del proyecto del Atlas. Bien, pues os voy a hablar ahora del tema de asignación de cuadrículas, muy sencillo. Esto, digamos que es un formato de colaboración que hemos ideado para las personas que estén interesadas en participar en el Atlas de una forma más detallada, más detenida, y básicamente de hacer muestreos específicos para el Atlas. Esto es de salir al campo a posta para observar anfibios y reptiles y conseguir citas para el Atlas. Y para ello pues tenemos esta herramienta que es la asignación de cuadrículas. Las personas voluntarias interesadas en participar en el Atlas pueden ponerse en contacto con el coordinador de cada una de las provincias, en este caso de la provincia donde residan, y por ejemplo solicitar la asignación de una cuadrícula que esté cerca de su municipio o que esté en una zona que suelan frecuentar y que les interese prospectarla. A las personas a las que se les asigne una cuadrícula, pues digamos que tienen, entre comillas, la obligación de visitarla cuantas más veces puedan mejor, de realizar muestreos específicos para el Atlas y de conseguir observar pues el mayor número de especies posibles. Aquí no tenemos tampoco
no hemos pensado tampoco, digamos, un número mínimo de visitas o un número mínimo de prospecciones que tengan que hacer los colaboradores a los que se les asignen cuadrículas. Simplemente, digamos que tienen que tener controlada la cuadrícula e intentar citar lo máximo que puedan, ya que estas cuadrículas que están asignadas, nosotros ya vamos a suponer que están controladas por estos colaboradores, y es posible que, por ejemplo, cuando planeemos muestreos desde la asociación o desde los coordinadores dirigidos a mirar zonas que no estén muy miradas, estas zonas que estén asignadas las dejemos, digamos, de lado y vayamos a otras que no estén asignadas, ya que pensamos que en estas zonas pues ya las va a mirar alguien, ¿no? Por eso es importante que si alguien está interesado en que se le asigne una cuadrícula, pues se lo tome más o menos en serio y de verdad la mire y cite cosas allí, ¿no? Y bueno, que decir que siempre puede ponerse en contacto con con los coordinadores para preguntar dudas acerca de los muestreos, para zonas potenciales que le gustaría muestrear y para cualquier ayuda que le podamos prestar en este tema, ¿no? Y bueno, aquí tenéis un poco en el mapa las cuadrículas que están asignadas, que serían estas en azul. Como podéis ver, tenemos bastantes cuadrículas en Alicante asignadas, gracias a la labor ahí de nuestro coordinador provincial, Emilio Rosillo. También en Castellón hay una buena parte del norte y el sur de la provincia asignadas, quedaría bastantes zonas por el centro, por la plana de Castellón. Y en Valencia sería donde menos cuadrículas tendríamos asignadas y donde más esfuerzo estamos haciendo actualmente los coordinadores y los miembros de Timon en prospectar zonas nosotros, ya que no hay tanto colaborador dispuesto a asignarse cuadrículas en esta zona. Y bueno, pues como decía anteriormente, si os interesa colaborar de una forma más estrecha y que os asignemos alguna cuadrícula, pues simplemente poneos en contacto con los coordinadores del Atlas a través del correo del Atlas que ahora os pondré al final de la presentación. Bueno, pues otras vías de participar, además de la asignación de cuadrículas, podéis mandar citas tanto descargándoos Epicolect y mandando citas ocasionalmente cuando salgáis al campo y veáis anfibios y reptiles, que eso es perfectamente válido y os lo agradecemos profundamente, ya que seguro que nos aportáis datos que nosotros no llegamos a alcanzar a ello, aunque no os comprometáis, digamos, de una forma más detallada con el Atlas, asignándoos una cuadrícula. Cualquier cita que enviéis por Epicolect va a ser bien recibida. También podéis colaborar en el Atlas utilizando las redes sociales. Tenemos un grupo de Facebook del Atlas, que aquí lo tenéis, por el que también podéis compartir citas y que serán incorporadas en el Atlas. También tenemos un grupo de WhatsApp del Atlas Herpetológico, donde también se comparten citas, preferentemente aquellas que ya hayan sido enviadas por Epicolect, ya que así pues nos facilitáis un poco el trabajo. Y aquí os pongo el correo del Atlas que os decía, donde podéis enviar citas directamente al correo del Atlas con su punto donde lo habéis visto y la especie y tal, y la información como la enviaríais por la app, y preguntar cualquier duda, solicitar la asignación de cuadrículas y cualquier cosa que queráis comentarnos. Y bueno, para terminar, pues voy a hablar un poco de estas especies prioritarias o de mayor interés de cara al Atlas, y que son también las especies más interesantes de la Comunidad Valenciana, ¿no? Para mí y para los coordinadores y la asociación en general, ¿no? Bueno, empezando por el sapillo pintojo ibérico, Discolosus galganoi, siempre es una especie que sale a la palestra, ¿no? Cuando hablamos de los herpetos valencianos, por su escasez y porque es un auténtico fantasma, ¿no? Dentro de la herpetofauna valenciana. Hay muy pocos registros de esta especie, históricos, en nuestra comunidad, y la mayoría de ellos son bastante antiguos, de las décadas de los 90, principios de los 2000. Todos ellos se concentran en dos comarcas de la provincia de Valencia, en el Rincón de Ademuz y en la comarca de Requena-Utiel, donde pues en los últimos 20 años digamos que ha ido disminuyendo el número de localidades donde se ha detectado su presencia, hasta que a día de hoy prácticamente solo podemos darla por segura en un punto del Rincón de Ademuz, donde se le observó por última vez en 2019, que es esta foto de este ejemplar que tenéis aquí. Mientras que en Utiel Requena las últimas citas son de la década de los 90 y en otros puntos del Rincón de Ademuz no ha sido observado desde principios de los 2000. Entonces es una especie en grave peligro de extinción en la Comunidad Valenciana y a la que convendría dedicar muestreos exhaustivos y específicos para encontrar más poblaciones y para especialmente que se conserven sus hábitats, porque esta especie es muy sensible a la alteración de estos pequeños manantiales y estas pequeñas zonas encharcadas permanentemente, que son las que utiliza para criar. Sobre todo pues en la Comunidad Valenciana su hábitat prioritario digamos que son fuentes y manantiales donde el agua se desborde y encharque prados y cree estas zonas
semi-inundadas, pero con cierta permanencia, no como otros anfibios como el sapo corredor que utilizan también hábitats muy someros, pero más temporales. Este bicho necesita hábitats someros, agua, muy poquita agua, pero que quede el agua, ¿no? Entonces, es un hábitat bastante escaso en la Comunidad Valenciana y que convendría proteger y para ello utilizando esta especie como indicadora y protegiendo pues los últimos lugares donde podamos encontrarle. Y es importante, esta especie lo indica claramente que es importante pues estas prospecciones, ya que si no descubrimos estas poblaciones antes de que sus hábitats se alteren, probablemente desaparezcan y nadie se dé cuenta, y es posible que esta especie acabe extinguiéndose de la Comunidad Valenciana en silencio y sin que nadie se dé cuenta se percate de ello. Así que bueno, pues una especie muy prioritaria de cara al Atlas. Otros ejemplos serían estas dos serpientes, de hábitos pues completamente opuestos. La culebra de cogulla, Macroprotodon brevis, y la culebra lisa europea, Coronela austriaca. En el caso de la culebra de cogulla, pues una especie muy termófila, ligada al sur de Alicante especialmente, de Villena para el sur es donde se concentran todas las citas. Y bueno, pues un objetivo del Atlas podría ser saber dónde está el límite de distribución, el límite norte de distribución de la culebra de cogulla, ya que hasta donde yo sé, antes del Atlas había muy pocas citas, menos de 10, 20 registros de culebra de cogulla en la Comunidad Valenciana. Y en los últimos años, desde la Asociación Herpetológica Timon, hemos ido consiguiendo más citas y más cuadrículas nuevas para la especie, todas ellas en el sur de Alicante. Y bueno, pues un objetivo sería dilucidar exactamente la distribución de esta especie termófila, a ver si ha podido aumentar un poco su distribución con las últimas décadas de calentamiento global y dilucidar un poco pues hasta dónde llega. Y la culebra lisa europea, que os comentaba cuando hablaba de los hábitats, esta especie es todo lo contrario. Zonas de gran altitud, supramediterráneas, provincias de Castellón y del Rincón de Ademuz, interior de Valencia, ligada a zonas de montaña y que también se sabe bastante poco acerca de su distribución. Hay muy pocas citas en la comunidad y convendría saber si su distribución es continua a lo largo de los principales sistemas montañosos, de todo el Maestrazgo, Javalambre, o está solo en zonas puntuales y concretas, y sí puede estar en otras zonas montañosas como podría ser el Sport, Seatinensa de Benifasá y otras zonas como algunas del interior de Valencia. Y bueno, en el caso de los lagartos ocelados, esto es un caso particular, ya que en la Comunidad Valenciana tenemos dos especies, el Timon nevadensis y el Timon lepidus. Sobre este tema voy a volver a ceder la palabra a Vicent Sancho, que os va a explicar un poco un proyecto que está llevando a cabo de forma personal y en colaboración con nosotros, con Timon, con la Asociación Herpetológica Timon, sobre estos dos animales tan emblemáticos de nuestra comunidad. Bien, el caso de los lagartos ocelados del género Timon, bueno, son dos de las especies que, digamos, prioritarias o más interesantes para sacar buena información, ¿no? A lo largo de este atlas con la recopilación de nuevos datos. Ya sabéis que desde hace no muchos años se diferenciaron las anteriores subespecies, que eran la Certa lepida y la Certa lepida nevadensis. Bueno, con estudios genéticos han considerado y han visto y comprobado que se trata de dos especies diferentes. Además le cambiaron el género. Ahora tenemos dos especies, que es Timon lepidus y Timon nevadensis. ¿Vale? En principio Timon nevadensis es de zonas más cálidas, una especie más termófila. Y Timon lepidus, digamos, vive en climas un poco más fríos. Entonces voy a contaros un poco algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? para localizar e identificar estas dos especies. Se diferencian bastante bien. Bueno, aquí veis, este es un Timon nevadensis. Los tonos son más grisáceos en general. Vale. Y este es un Timon lepidus. Bueno, varios. La característica más destacable es que tienen escamas negras, totalmente negras, en mayor o menor medida. En principio, cuanto más al noroeste de la península, tiene más cantidad de escamas negras. Vale, aquí veis dos adultos en la foto grande. Dominan los tonos verdosos, incluso en la cabeza, ¿no? y esa proliferación de escamas de color negro. En los juveniles, que son siempre un poco más complicados, bueno, los juveniles de Timon lepidus tienen tonos verdes en la cabeza, ¿vale? Y un diseño
poco contrastado. Aquí veis a la izquierda un juvenil de Timon lepidus, ¿vale? Aunque todavía no tiene escamas negras, pero se ve un diseño, bueno, tonos verdes en la cabeza, en la parte delantera del cuerpo, incluso en las patas. Y digamos, el diseño facial no es nada contrastado. Este sería debajo de la derecha sería un subadulto, ya empieza a definir las escamas negras y sigue teniendo la cara, digamos, poco contrastada. Estos, en cambio, son Timon nevadensis. ¿Veis? Este es un adulto, bueno, dos adultos, tonos grisáceos, apenas, bueno, no tienen, estos ejemplares no tienen escamas negras, un tono grisáceo más, y también tonos más apagados en general. Y en cuanto a los juveniles, aquí veis, ¿no?, cómo tienen la cara, no tienen apenas o nada de tonos verdes en la cabeza y un diseño facial muy contrastado, con esas manchas más oscuras contrastadas con un fondo blanquecino, ¿vale? Bien, esta era la situación hasta el momento, ¿no? Con el tono azulito este era Timon, bueno, se consideraba la distribución de Timon nevadensis, prácticamente está, bueno, mitad de la provincia de Valencia, Murcia, Almería, ¿vale? Esta sería su distribución y el resto diferentes haplotipos de Timon lepidus. Bueno, Mateo en su tesis definió bastante bien esta distribución, ¿no? Aquí veis como los puntos negros son los Timon, entonces eran la certa lepida nevadensis. Bueno, la forma nevadensis, como subía hasta mitad de la provincia de Castellón, amplió un poquito los límites. Y bien, un poco lo que hemos ido sacando o afinando con estas especies es la distribución más fina, ¿no? Más real y ajustada. Además, en los atlas anteriores y en todas las bases de datos existentes no estaban diferenciadas, ¿no?, las dos subespecies, con lo cual es más difícil sacar de esas bases de datos una distribución más afinada. Ahora, digamos que ya hemos de ir un poco pendientes de estas dos especies y que podemos afinar bastante. Es un poco la línea divisoria entre Timon nevadensis y Timon lepidus. Y luego en el mapa de la derecha, en azul son los nevadensis. Y veis cómo están en las zonas más cálidas. Se ha superpuesto con el territorio con una temperatura media anual superior a 15 grados. Y veis que se ajusta bastante, ¿vale? Vive más bien en las zonas litorales más cálidas y se inserta hacia el interior por los valles más cálidos. Aquí veis cómo entra por el Valle del Turia, Valle de Ayora también, y por algunos barrancos y valles de Castellón. Digo, la montaña del norte de Alicante no responde a esta distribución, pero bueno, esto ya habría que ir mirando. Entonces, lo que es interesante es ver que se puede afinar la distribución de estas dos especies, en principio morfológicamente, ¿vale? Hará falta, estamos recogiendo también muestras de animales atropellados para hacer genética y ver si realmente esta distribución, en base a caracteres morfológicos, se corresponde con una diferencia genética e incluso en las zonas de contacto pudiera haber algún tipo de hibridación, ¿vale? Les voy a poner aquí el mapa de estas dos especies. Aquí que hemos ido colocando aquí todos los datos que tenemos con fotos. O sea, el azul son nevadensis y podemos localizar algunas zonas muy interesantes que deberíamos prestar especial atención. Por ejemplo, la zona del altiplano de Almansa, hay Timon lepidus. En el Valle de Ayora ya hay nevadensis. ¿Qué pasa en toda esta zona de Ayora? Desde Almansa hasta Ayora, bueno, ahí puede haber mezcla, es una zona de contacto.
Más zonas de contacto se dan entre, por ejemplo, interesante en la parte del embalse de Benajever, donde también están ambas especies muy próximas entre sí. Vale, que aquí veis en negro es Timon lepidus. Algunas zonas también de contacto, aquí en Alto Palancia, zona de Sacañet, Alcublas, El Toro, también posible zona de contacto. El Valle del Palancia, también buen sitio para definir hasta dónde llega cada una de las especies. Y bueno, el norte de Castellón, aquí veis cómo hemos ido afinando y localizando, incluso están localizados ya en el sur de Tarragona y sur de Teruel, mientras que en todo lo que son el Sports, Maestrat, las partes más elevadas y frías pues están ocupadas por Timon lepidus. Bien, es una especie para tener muy en cuenta, ¿vale? Entonces, tendríamos que estar pendientes un poco y cualquier animal que veamos, si podemos hacerle fotos, perfecto para identificar a qué especie pertenece. Bueno, pues eso de momento es todo. Muy bien, pues dicho todo lo que hay que decir sobre estas dos especies tan interesantes de lagartos, que esperemos que podamos dilucidar su estado de distribución y los límites entre ambas en este proyecto del Atlas, vamos a pasar, para terminar, a hablar de, pues, esto ya de las comidas de cabeza, ¿no? Digamos, de las posibles especies que pudieran encontrarse en la comunidad y que hasta ahora no hemos visto, y de las especies exóticas que se pudieran encontrar también introducidas y los problemas que puedan ocasionar, ¿no? Dentro de estas especies que digamos posibles, son especies pues que su límite de distribución está muy cercano a la comunidad valenciana, que tenemos poblaciones muy cerquita de la comunidad, pero que nunca las hemos encontrado en la comunidad. Un ejemplo sería el tritón jaspeado, yo creo que es el ejemplo más paradigmático de especie que se queda cerquita, ya que a pocos kilómetros, a un par de kilómetros de la frontera con Castellón, existen poblaciones de esta especie en Tarragona. Y hasta ahora en Castellón solo hay algunos registros sueltos, dudosos, que no permiten afirmar la presencia de poblaciones asentadas y reproductoras de esta especie. Y bueno, esperemos que dentro de los trabajos del Atlas podamos encontrar alguna población de tritón jaspeado en la zona del norte de Castellón, en la zona de la Tinensa, el Sports y estas zonas fronterizas con Tarragona. Otro ejemplo sería la ranita de San Antonio y la Moleri, que también tiene poblaciones muy cerquita de la Comunidad Valenciana. En la provincia de Cuenca ha sido citada a pocos kilómetros del límite con Valencia y que quién sabe si pudiera aparecer en alguna zona limítrofe, así como la ranita meridional también en Alicante, ya que fue citada en Murcia, en zonas bastante cercanas a la provincia de Alicante, donde parece que ha desaparecido, pero nunca se sabe. Y ya dentro de especies exóticas, un caso que alcanzó bastante notoriedad es el caso del eslizón ocelado que tenéis aquí en la foto, el Calcides ocellatus, que encontramos una población en el sur de Alicante hace un par de años, que fue publicada en Amphibia Reptilia, y de la que sospechamos que probablemente pueda ser una introducción antigua en tiempos históricos, probablemente por los fenicios, posiblemente por los árabes o por otro de estos pueblos a través del comercio en épocas históricas. Y bueno, quién sabe si puede haber más poblaciones de especies discretas como esta en algunos puntos de la Comunidad Valenciana que lleven desde antiguo o desde tiempos más recientes y que todavía no se hayan descubierto. Y luego ya pues especies claramente exóticas invasoras sería sobre todo en el caso de anfibios y reptiles tenemos los galápagos exóticos del género Trachemis. Tenéis aquí esta foto del sur de Alicante que yo creo que demuestra perfectamente la magnitud del problema. Y dentro de estas especies pues es interesante pues saber la distribución de cada una de estas especies exóticas de cara a proponer medidas para combatir su expansión y ver si se están asentando nuevas especies, porque dentro de estas Galápagos tenemos una especie muy expandida que sería la tortuga de Florida, Trachemis scripta, pero tenemos otras especies que están llegando al mercado, que no se están controlando su venta y que posiblemente acaben también en el medio natural y expandiéndose. Y es importante pues saber dónde está cada una de estas especies exóticas para controlarlas y ver qué afecciones está haciendo a las especies autóctonas. Y nada, pues aquí acabamos la presentación. Muchas gracias a todos por escucharnos y por asistir, tanto los que asististeis a la presentación en directo como los que lo veis ahora en YouTube.
Y nada, decir que aquí tenéis el link del Atlas, de la web del Atlas, donde podéis encontrar toda la información de forma mucho más detallada y podéis descargaros la guía para colaboradores. Y cualquier duda que tengáis sobre este proyecto, si os interesa participar, si os interesa eh, colaborar con nosotros, podéis escribirnos al correo del Atlas, atlasherpetocv@gmail.com, o podéis contactar con la Asociación Herpetológica Timon también a través de nuestras redes sociales. Y aprovecho también para animar a cualquier persona interesada en el mundillo de la herpetología y de la herpetología de campo, personas naturalistas interesadas en estos animales, a hacerse socio de la Asociación Herpetológica Timon, ya que nuestro objetivo pues, es agrupar a todas las personas interesadas en nuestros anfibios y reptiles autóctonos, y cuantos más seamos, pues más podremos hacer por estos animales. Así que nada, muchas gracias de nuevo a todos y nos vemos en la siguiente charla.